Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Hoy en el Café con la Fermi vamos a hablar de un estudio que os va a gustar mucho, que es sobre cómo las moléculas pueden interferir en una emoción, pueden modificar una emoción durante el sueño. Si te interesa este tema, quédate conmigo un ratito. Hola Nieves, veo que ya estáis entrando, muy buenos días. Espero que estéis aquí con vuestro cafecito, con vuestro té, con vuestro café con leche, con lo que sea. Yo, como la vez anterior, yo ya me lo he tomado y ahora lo que estoy es con mi agüita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Voy saludando y vamos a ir empezando para que así las personas que luego vean posteriormente el vídeo no se queden ahí esperando a que vayáis entrando. Muchas gracias. Sí, interesante, mucho. Nieves, mucho. Mucho, por eso lo traigo. Como sabéis, esta sección de los miércoles por la mañana os voy a traer cómo nuestras queridas moléculas aromáticas tienen sus superpoderes. Y cada vez que yo vea algo así que me interesa o que crea, hola, qué interesante, esto lo quiero compartir, os lo traigo para que vosotros también lo sepáis. Y el estudio de hoy, la verdad es que me llamó muchísimo la atención y espero que la gente que hagáis terapias y ayudéis a personas con traumas, con miedos, pues no sé, os dé un clic y penséis, anda, lo podría utilizar de esta manera, de otra, o que vosotros mismos hagáis vuestros propios planteamientos a raíz de esto, o que os inspire, que también sería muy chulo. Yo traigo esto para que os inspire a cómo poder ayudar a muchas personas con nuestras queridas moléculas aromáticas que tienen superpoderes. Así que no me entretengo más, ya veo que estáis entrando. Hola, ¿qué tal a todos? Bebo agua y os comento qué es lo que os traigo. Siempre el estudio os lo pondré después en la descripción del vídeo, ¿de acuerdo? O sea que este estudio luego lo podréis descargar si así, o buscar si así lo queréis. Venga. Pues el estudio está hecho por el Departamento de Neurología de la Escuela de Medicina de una universidad de Chicago, ¿de acuerdo? Y se titula Estímulos específicos que provocan la desaparición del miedo durante el sueño. Y diréis, ¿y por qué? ¿Y qué tiene que ver esto con los aceites esenciales o con las moléculas aromáticas? Porque los estímulos que utilizan durante el sueño es justamente el olor. Nuestras queridas moléculas aromáticas. Muy buenos días, Hortensia. ¿Qué tal a todos? Es muy interesante este estudio. Me cojo mi chuletita para que no me deje nada de lo que os quería explicar. ¿Y de qué va? Pues empieza explicando que el sueño puede reforzar una emoción grabada en la memoria. Mientras dormimos, nuestras memorias de lo que ha ocurrido durante el día pueden verse como reforzadas, esas memorias sobre emociones que sentimos durante el sueño. Lo que no tenían claro era si durante el sueño se podían modificar estas emociones que se habían grabado anteriormente. ¿Vale? Lo que también saben es que el sueño representa un momento crítico para la consolidación de la memoria, ¿de acuerdo? En el que los nuevos recuerdos son frágiles y vulnerables. Es un momento en el que en esa grabación de esa memoria, de eso que nos ha pasado durante el día, en el sueño, pues esa memoria al grabarse pues es un momento como crítico para que se ancle en nuestro recuerdo. ¿De acuerdo? Eso lo sabían y lo que no sabían era si se podía modificar. Y de eso va este estudio, de ver si podían modificar una emoción a través de estímulos durante el sueño. Básicamente, muy resumido, ¿de qué va este estudio? Pues lo primero, está hecho con personas, no es un estudio con animales. Hay un montón de estudios con animales,
para temas de moléculas aromáticas y aceites esenciales, pero en este caso lo hicieron con personas. Y lo hicieron con 2 grupos de personas de 15 personas cada uno, o sea, al final 30 personas. ¿De acuerdo? Que luego explicaré que incluso tenían unos requisitos estas personas. ¿Qué hicieron? Pues provocaron un miedo, o sea, anclaron una emoción de miedo en el que vinculaban una imagen a un miedo y a su vez se le aplicaba un olor para que se anclaran los 3 estímulos, la imagen, el miedo con ese olor. Y después volvieron a exponer a esas personas a ese estímulo olfativo durante el sueño, mientras estaba en la fase de las ondas bajas del sueño, y en ese momento que estaba tranquilo le volvían a estimular con ese olor, ¿vale? Pero en ese momento tranquilo. Y luego, después cuando se despertaban, volvían a mirar qué había pasado. Entonces volvían a la persona a exponerla a esa misma imagen que le daba miedo, con ese mismo olor, y miraban si el miedo había cambiado. Y efectivamente, el miedo había cambiado, había bajado el nivel de miedo por haberle dado el estímulo por la noche mientras estaba durmiendo. Fijaros qué chulo que pudieron bajarle el nivel de miedo sin tenerle que volver a enfrentar a esa persona a eso que le daba miedo, sino en un momento de tranquilidad y relajación, ese estímulo ayudó a que después se encontrara mejor. No me digáis que no es interesante. Y ahora os voy a explicar más o menos cómo lo hicieron, ¿no? Para todo esto, y cómo midieron el miedo y cómo saben que tiene miedo. Pues todo eso se puede medir. Lo que hacen es medir, por ejemplo, el miedo se mide por la conductividad de la piel. Entonces, si aumenta esa conductividad, es como la máquina de la verdad. O sea, si aumenta esta conductividad, saben que tienen más miedo. Pues entonces todos esos parámetros los graban, sin miedo, con miedo, y entonces ya dicen, mira, tiene esta conductividad cuando pasa miedo y esta no, ¿vale? Y se mide. Y luego también, paralelamente, todos estos estímulos los ponían en una resonancia magnética y también miraban la actividad cerebral. O sea que era un estudio serio, bueno, es hecho por neurólogos en la universidad. ¿Cómo eligieron a estas personas? A mí esto también me ha llamado la atención. Claro, tiene que ser un patrón, no pueden ser cualquier persona que se presente. El patrón de la persona era personas sanas, sin antecedentes de enfermedades, ni físicas ni químicas, sin trastornos en el sueño, que no tomara medicamentos psicotrópicos y que también no hubiesen tenido ninguna infección en las vías nasales en las últimas 4 semanas, para que todo el tema olfativo lo tuvieran bien. También que cogieran el sueño rápidamente para que pudieran participar en el trabajo. Y entre estas 15 personas habían 7 hombres y 8 mujeres y un promedio de 24 años, eran bien jovencitos. Pues esto era un grupo, y este grupo le decían el grupo del sueño. Y luego había un grupo paralelo igual de 15 personas, 7 hombres, 8 mujeres y de una edad parecida, 25 años de promedio, que le decían el grupo despierto. Y ahora os explicaré también, eso lo tuvieron presente. Había un grupo del sueño y un grupo del despierto. ¿Y en qué y el grupo despierto eran exactamente igual, los mismos requisitos que estaban excluidos, enfermedades, etc., ¿vale? Todo igual. ¿En qué consistían estos estímulos? Pues, y aquí viene la gracia, ¿no? Primero, esas personas eligieron olores entre 4 moléculas aromáticas, eligieron cuál era la que más les gustaba, o 2 de las que les gustaran. Entre ellas estaba el limoneno, que el limoneno es un monoterpeno que se encuentra en los cítricos, en el limón, en la naranja, en la mandarina, ¿de acuerdo? O huele a cítrico, huele a frescor. Luego el alfa-pineno es una molécula que la encontramos en grandes cantidades en el aceite esencial de pino, en el aceite esencial de incienso sagrado, en el cistus. Luego también la 4ª molécula era la acetofenona,
que es una molécula más frutal, más floral, que se encuentra en una pequeña cantidad en el aceite esencial de casia. O la R-carbona. La R-carbona es un olor a hierbabuena, ¿vale? Te recuerda a la hierbabuena, se encuentra en el aceite esencial. Pues ellos elegían entre estos 4 olores cuál eran los 2 que más les gustaba. Esos son los que se utilizaban en el trabajo. Y entonces, ¿qué es lo que hacían? Pues llegaban las personas, elegían estos olores, elegían 2 y ya tienen sus 2 olores. Uno es el que van a trabajar, si es el olor 1 y el olor 2. Al olor 1 se le... mientras olía el olor 1, ¿vale? Miraban una foto de una persona. Una foto de una persona en blanco y negro, estática, sin ningún tipo de emoción en la cara, y se le aplicaba una descarga eléctrica. Esto se hacía repetida, descarga eléctrica sin dolor, molesto pero sin dolor, ¿vale? ¿Qué es lo que se conseguía haciendo eso repetidamente? Que al cerebro se le quedara fijado, veo esta cara, hay que me pegan una descarga y en ese momento huelo un olor, una molécula 1, olor 1, ¿vale? Y se repetía hasta que llegara el momento en que, viendo la foto, ya pensarán, uy, que me viene la descarga, y ya sintieran miedo. Y luego, también, mientras olían este olor 1, vean otra foto que a este no se le aplicaba descarga, para que no hubiese, para que ver la diferencia entre ese olor con miedo y ese olor sin miedo, ¿vale? Y se hacían todas las medidas. Y luego había olor 2. El olor 2, volvían a ver 2 fotos, otras fotos de 2 personas, también sin ningún tipo de emoción ni nada, en el que al olor 2, una cara, la cara 3, se le aplicaba una descarga eléctrica y claro, la persona se hacía tantas veces hasta que se le quedaba el que, uy, que me enseñan esta cara, ay, que me viene la descarga eléctrica, y se vinculaba esa cara al miedo. Y luego había una cara 4 con ese olor 2 que no había descarga, ¿vale? Entonces habían 4 tipos de estímulos diferentes. Un olor 1 con 2 caras, con y sin electroshock, por decirlo de una manera, y olor 2, 2 caras más, en el que una volvía a haber descarga y la otra no. Entonces, ¿este jaleo para qué es? Para que luego a esa persona se le induciera el sueño, se les llevaba a un lugar para que cogieran el sueño, se le hacían todas las medidas que le ponían paralelamente, y cuando estaba dormido, en la fase del sueño de las ondas bajas, se le volvía a oler, les hacían volver a oler uno de esos 2 olores. Ellos no sabían cuál es. Vamos a decir el olor 1, ¿vale? Volvían a repetir el olor 1 mientras estaba dormido. ¿Y por qué eligieron el estímulo del olor de nuestras queridas moléculas aromáticas con esos superpoderes? Pues porque es muy fiable. Cuando dormimos, el olfato continúa funcionando, continúa siendo totalmente válido y sigue funcionando, vaya, que seguimos oliendo y todo el mecanismo del olor, el cerebro, los estímulos, todo eso funciona igual. Por tanto, ese estímulo es fiable y utilizaron el olor, ¿vale? Entonces, por la noche, mientras dormía, volvían a oler eso y después se despertaban esas personas y les volvían a hacer la prueba. ¿Qué quiere decir con eso? Que en la prueba les volvían a hacer el estímulo de la imagen, esa que daba miedo, que les iba a dar el shock. Entonces, había olor 1, olor 2. Olor 1 lo habían notado por la noche. El olor 1 le volvían a enseñar la foto que daba miedo y midieron el miedo y vieron que había disminuido muchísimo. Y en cambio, el olor 2, que también había una foto que también daba miedo, continuaba el miedo igual, porque ese olor no se lo habían aplicado por la noche, bueno, mientras dormía, no se lo habían aplicado durante el sueño. En cambio, el olor 1 sí. ¿Qué quiero decir con este jaleo de olor 1, olor 2? Que al haber olido ese olor 1 mientras dormía,
consiguieron que después despiertos ese miedo baja. Y lo bonito que he dicho antes, que con este tipo de estímulos y de trabajos durante el sueño podemos ayudar a una persona a que rebaje ese miedo a algo sin hacerle pasarlo mal, sin exponerle a algo que le duele, a algo que le da pavor. Y entonces lo consideré súper, súper interesante. Y si recordáis, también había un grupo igual de 15 personas con las mismas características que le decían el grupo del despierto. El grupo despierto les hacían exactamente lo mismo, olor 1, olor 2, foto con descarga, foto sin descarga, foto con descarga y foto sin descarga. ¿Para qué? Para vincular un olor a un miedo, olor 2 a un miedo. Y en el grupo despierto, en lugar de inducirlo en el sueño, lo que hicieron fue que vieran un documental de naturaleza relajante. Y mientras estaban mirando ese documental relajante, también les expusieron a uno de esos dos olores. Y después volvieron a hacerles el mismo estímulo con las descargas. Y vieron, perdón, con las descargas no, con las imágenes que les daban miedo. Y vieron que despiertos no eran tan fuertes las bajadas de esa emoción del miedo que durante el sueño, que durante el sueño había sido mucho más potente. Así que espero que os haya parecido interesante. A mí decirme aquí qué os ha parecido. Ya he visto a Isabel que le ha parecido muy interesante. Decidme qué os parece, pero no me digáis que no es bonito que podamos ayudar, o las personas, los terapeutas, los que trabajéis con personas, podáis tener una herramienta más para poder ayudar a nivel emocional con estas moléculas aromáticas. El trabajo, ya os digo, os lo pondré en el de esto para quien lo quiera consultar completo, lo puede ver, todas las gráficas y todas las medidas y todo lo que hicieron, ¿vale? O sea, con todas las imágenes de resonancia magnética, con todos los estímulos, o sea, todo eso lo podréis ver. Es flipante, dice Nieves. Es curiosísimo, de verdad, es curiosísimo. Es que, yo lo digo porque lo digo, es que nuestras moléculas aromáticas tienen superpoderes. Es que son muy, muy, muy potentes. Podemos hacer cosas muy bonitas con ellas. Podemos ayudar a mucha gente simplemente haciendo estos estímulos olfativos. O sea que fijaros qué chulo. Muchas gracias. Pues me alegro que os haya gustado. La verdad es que a mí cuando yo vi el trabajo pensé, wow, ya os traeré más estudios de este tipo, variados, ¿vale? Iré eligiendo estudios variados. Del otro día fue de la oxitocina, hoy os traigo del sueño, otro día... Sí, Teresa, colgaré el vídeo, no te preocupes. Hola, ¿qué tal? Hola, Roberto. Y que se pueda ayudar sin tóxicos es lo más, claro, Mercedes. Es que es eso, es lo chulo, que podemos ayudar y con estas moléculas aromáticas. La verdad es que el estudio os puede inspirar. Yo lo traigo para que os inspire a usos de los aceites esenciales, de las moléculas aromáticas para ayudar a las personas en diferentes ámbitos. Esa es mi idea y ese es el sentido de este café con la Fermi. Traeros un ratito, nada, media horita, ya habéis visto que es muy sencillito, muy cortito, no os quiero robar mucho tiempo, pero sí que os dé pie a pensar en ver que los aceites esenciales, que las moléculas aromáticas son mucho más que bonitos olores, que nos traen muchos mensajes, que nos traen muchos estímulos, que tenemos que saberlos utilizar correctamente, y si los sabemos utilizar correctamente, pues se pueden hacer cosas tan bonitas como la que os acabo de explicar. Así que sí, es magia pura, como dice por aquí José Ani Riveros. Sí, es magia pura, ya lo puedes decir. Pues nada, os mando un fuerte abrazo. Os espero aquí el próximo miércoles por la mañana con vuestro cafecito o vuestro té o lo que queráis. Y ya os traeré alguna cosita más que encuentre por ahí que me parezca interesante compartir. ¿De acuerdo? Pues nada, un abrazo muy grande y nos volvemos a ver el próximo miércoles. Un abrazo. Hasta luego.